Nuevamente les recomiendo el libro de ¿Por qué me pegas?, de Mariela Álvarez de Ramírez. Tiene mucha Biblia, mucho contenido, muchas cosas. Nosotros, usted sabe que yo escojo los libros, ya le hice un recorrido rápido, un texto apasionante basado en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Qué bueno que pueda salvar almas. El que salva un alma salva la propia. De modo que no les miedo evangelizar como una señora que le apareció, vino de Bergoglio y le dijo que ella había convertido a 2 personas y él le dijo que para qué, que eso no había que hacer proselitismo. Entonces la última embarrada que cometí. Y en las apariciones marianas crearon una congregación o una cosa de ritos, de apariciones, y dijeron que la Salet, Fátima y Akita eran falsas, porque hablaban de castigos, que Dios no habla de castigos. Yo no sé, nos toca borrar de la Biblia el diluvio y la Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades, que eran 5, y nos toca borrar las plagas de Moisés, y nos toca borrar entonces que Moisés con el bastón golpeaba y salían langostas y el mar se volvía rojo, todo eso y la destrucción de Jerusalén anunciada por Jesús. Todo eso habría que borrarlo en la Biblia, ¿no? Claro que Dios castiga. ¿Qué es eso de ir malditos al fuego eterno? Claro que Dios castiga, ¿no? De modo que Dios es infinitamente bueno y misericordioso, pero Dios va a purificar el mundo como no hay ejemplo, dice la Virgen de la Salet, y estamos en ese momento, y estamos viendo la situación, la corrupción del mundo, que es peor que Sodoma y Gomorra, dijo la Virgen, y la misericordia de Dios con más de 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares. Que me acuerdo del padre Acevedo, alma bendita, que trabajó en Taiwán, en China, que me hablaba de la aparición de la Virgen en Taiwán. Ningún país se le escapó. En Akita, Japón, donde habla del diluvio de fuego, que dijeron que era falsa, y Benedicto XVI nos decía que era una prolongación de Fátima. Y la Salet, que Juan Pablo II llamaba la reina de las profecías, y Fátima, donde 70.000 testigos, eso no le ha pasado a los evangélicos, 70.000 testigos vieron que el sol se arrojaba sobre la tierra, se retiraba, venía, se iba, y creyeron que era el fin del mundo y se convirtió en un redactor de un periódico comunista. ¡Qué memoria la de los hombres! No, se nos olvidó eso, ¿no? Se nos olvidó eso y no hemos podido volvernos hacia Dios en medio de tantas apariciones. En Colombia, la Virgen, fuera de la imagen de Chiquinquirá, la Virgen se apareció en el Páramo de la Salud, la Virgen se apareció en el Socorro en una imagen, la Virgen se apareció en el Jordán, en Pereira, yo estuve allí, ¿no? En el Jordán, a 20 minutos de Pereira. Ahí se convirtió un amigo mío comunista, guerrillero, médico, y ahora es diácono permanente de la iglesia. En el Jordán, en San Nicolás de los Arroyos, se convierte la Virgen y deja ese rosario famoso de San Nicolás que sirve para la conversión de la gente, que en lugar de la de María dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. No en un principio, no, Dios no tiene un principio, Dios no tiene un principio, en el principio. Entonces, ese rosario de San Nicolás de los Arroyos, la Virgen se hace evidente mostrando el rostro de Dios, porque ella lo único que viene a pedir es la conversión, y muchas veces anuncia castigos o nos dice cosas que van a pasar. Uno lee la profecía de la Salet, como la Virgen hace en Garabandal 2.500 apariciones. El Padre Pío se las confirma, les escribe una carta, dice: nuestra Santa Madre me ha dicho que se ha parecido a ustedes. Y a Conchita, cuando vienen los milagros de la Eucaristía, que vuela por el aire y le cae en la boca a los niños, que entran en éxtasis, que caminan en reversa de noche y pasan un puente, y que les ponen una vela o una aguja en el cuello y no les pasa nada. Todas esas cosas que hay en la Iglesia Católica que certifican que la Iglesia Católica es la única verdadera, ¿no? Y le preguntan a Conchita, ¿qué va a pasar? Le pregunta, yo todo lo dije en la Salet, pero ahora ya en una congregación de Bergoglio dijeron que la Salet era falsa, y que Akita era falsa, y que Fátima era falsa. Y estos pobres sacerdotes y laicos con escamas en los ojos viendo estas cosas, ¿no?
que le dice que no hay que hacer proselitismo, o sea, no hay que evangelizar, no hay que dejar que la gente se pierda. Bueno, y que esas 3 apariciones eran falsas porque hablaban de castigos. Todo este enredo y toda esta ceguera y toda esta confusión que este hombre ha sembrado en la iglesia, en que todos nos vamos para el cielo y que los malos se difuminan, es una herejía que baja la apocatastasis, ¿no? Entonces, bueno, y la misericordia de Dios que ha suscitado muchos videntes buenos en el mundo, y también hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso yo quería hacer como un seminario de discernimiento con las reglas de San Ignacio, que es su comunidad tan maravillosa que produjo tantos santos y tantos mártires y tanta evangelización y tantos colegios y universidades. También el demonio rompió la columna vertebral de la iglesia, la comunidad de los jesuitas. Entonces hay que orar por ellos, ¿no? Hace unos meses murió un jesuita muy santo, el padre Iván Nicenoven, que era como buen jesuita doctorado en física y en sismología y todas esas cosas, pero un hombre muy mariano y un hombre muy bueno. Oramos por ellos, hay que orar por ellos y pedir la intercesión de San Ignacio y de San Pedro Claver, ese jesuita maravilloso, San Francisco Javier, todos esos santos que dieron por todas partes, como evangelizaron en Japón y en todas partes. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Entonces el demonio tiró a la columna vertebral, que era donde estudiaban todos los sacerdotes, y los derrumbó. Terminaron diciendo que no eran históricos los evangelios, que el demonio no existía, negando un montón de cosas. La horrorosa crisis. Bueno, que pidámosle al Señor misericordia, porque vivimos un momento muy difícil. El fin de los tiempos no es el fin del mundo, es el fin del mal. El mal se va a terminar muy, muy pronto, después del reinado del anomo, del hombre sin ley, que va a ser un reinado de 3 años y medio, ¿no? Viendo lo que va a pasar. Antes vendrá la misericordia de Dios otra vez, después de las apariciones marianas, con la iluminación de las conciencias, donde Dios nos mostrará realmente cómo somos. Tenemos que orar mucho para que nadie se muera de miedo de ver cómo realmente lo ve Dios. Dice que muchos morirán de miedo de verse como son. No nos hemos conocido porque no nos hemos examinado a nosotros mismos, no hemos confesado bien nuestras vidas, nuestros pecados. Entonces la iluminación de las conciencias es muy importante. Sumerjámonos en el Inmaculado Corazón de María, consagrémonos al Inmaculado Corazón de María, pero entremos en un proceso, pidámosle a la misma Virgen que nos dé un proceso de conversión y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine realmente para saber cómo somos. Que muchas veces nos sentimos tan buenos porque voy a misa, porque rezo el rosario, porque echo demonios, sano enfermos. Entonces, acuerde de Mateo 7, ¿no? Señor, echamos demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. No los conozco. Lean, recen el Santo Rosario todos los días, que es una prenda de salvación. Las 15 promesas del Rosario son impresionantes, búsquenlas, busquen las imágenes del infierno de esta pintora coreana, otro acto de la misericordia de Dios, permitirle a una gran pintora coreana bajar al infierno y mostrarnos esas imágenes tan terribles de que existe el infierno, existe el fuego eterno. Es bien interesante buscar eso, buscarlo y verlo, ¿no? Eso ayuda a mucha gente a convertirse. Piden al Señor misericordia, el Santo Rosario todos los días, la oración favorita de Juan Pablo II, ¿no? Fue la oración que la Virgen pidió mucho en Fátima, pues muchas cosas, gracias a Dios y a Santo Domingo, ese regalo del Santo Rosario, que es una oración 100% bíblica. Díganme, ¿qué parte del Rosario no es bíblica? Entonces, yo les digo, y los evangélicos dicen que repetimos y que el Evangelio dice que no repitan. No, pues entonces los ángeles del cielo, en Isaías capítulo 6, repiten toda la eternidad: Santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos.
llenos del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Estamos llenos de evidencias de que Dios existe, que la Virgen se ha aparecido en muchas partes, en el Caja del Ecuador. Yo estuve en la aparición que hubo en Venezuela, estuve aquí en el Jordán, en Colombia, por todas partes, dejando un foso en Akita, Japón, que fue la que están negando ahora en el Vaticano. Y el Papa Benedicto nos dijo que era una prolongación de Fátima. Todo eso y todos esos milagros, las imágenes de la Virgen que lloran, y lloran sangre, que tienen ADN, que tienen todo tipo de sangre, todas esas evidencias que tenemos, y estamos en eso. El Señor está pidiéndole a mucha gente expiación, sufrimiento, para ayudar a salvar otras almas, ¿no? Llevo en mi cuerpo el morir de Cristo por la Iglesia. San Pablo. No, que no olviden bien la Biblia, la lectura bíblica, ¿no? La Eucaristía, el rosario, las 5 perlas que la Virgen pidió en Medjugorje, es muy importante, muy importante. La meditación de la palabra de Dios, todas esas cosas. De todas maneras, les recomiendo leer la palabra de Dios, orar mucho, muchas veces ofrecer los sufrimientos, no perder la oportunidad del sufrimiento para ofrecerlo por la humanidad, no solo por la familia, sino por los amigos y por los enemigos. Porque después de ver las pintoras de la coreana no le pueden desear a nadie que pueda ir a ese lugar, ¿no? Pidámosle a Dios misericordia, misericordia, misericordia. Como decían los niños que una vez entrevisté, que tenían apariciones y visiones en el arrebatamiento, cuando estaban arriba, veían la lluvia de fuego sobre la tierra y le decía: oren por misericordia porque ha llegado el tiempo de la justicia. Y la justicia, hablar de la misericordia es muy lindo, pero hablar de la justicia de Dios es tremendo. Es un juez justo y es un juez infinitamente misericordioso, bueno y todopoderoso. Entre los atributos del Padre Celestial está eso. Pidámosles al Padre Celestial que nos ayude. Consagrémonos no solamente a la Virgen María, sino al Padre Celestial. Pidamos su ayuda y su misericordia, que dura por siempre. Pero pidamos al Señor que nos amengüe, atenúe el tiempo de la justicia, que sea más leve. Veamos por Colombia, ofrezcamos una oración adicional todos los días por el país, porque acuérdese la famosa frase: la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Amén.